Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi deseo de todo corazón es que la bendita paz y la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierne en sus corazones. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme en este día, domingo 24 de mayo del 2020, esta bendición tan grande, tan maravillosa, de poder compartir con ustedes una enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios, que está basada en el libro de los Salmos, el Salmo 34, versículo 4, y que dice así: para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y libróme de todos mis temores. El título de esta enseñanza es Libre de temores. Este Salmo 34 lo escribió el siervo de Dios David, guiado por el Espíritu Santo, cuando él se hallaba en una situación muy crítica, cuando él huía del rey Saúl, el cual quería matarlo por envidia, porque nuestro Dios había desechado a este rey Saúl por causa de su desobediencia. Y Dios, en su gracia infinita, había escogido a David, el cual dice la palabra bendita de nuestro Dios que era conforme al corazón de Dios. Dios escogió a David para que fuese rey sobre el pueblo de Israel. Y por esta causa, Saúl quería matarlo. Cuando David huía de Saúl, vino a la ciudad de Gat, que era una de las 5 principales ciudades de los filisteos, y el rey de esta ciudad era Abimelech, que también es llamado Aquís. Cuando los siervos de este rey vieron a David, lo reconocieron y lo llevaron ante el rey Abimelech. Pero David se fingió demente, y cuando lo llevaron ante ese rey, al verlo actuar a David como un demente, lo desechó delante de él. Y de esta manera, Dios libró a David de las manos de ese rey y de sus siervos. Alabado sea nuestro Dios. David, en gratitud a nuestro Dios, escribe este Salmo 34 y empieza diciendo en este Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Alabado sea nuestro Dios. En este salmo David expresa su profunda gratitud a Dios porque Él lo había librado de sus temores. Y en el versículo 6 de este salmo dice: este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y librólo de todas sus angustias. Era natural que David estuviera temeroso, angustiado por causa de la persecución del rey Saúl y de su ejército.
En ese tiempo, cuando David huía del rey Saúl, estaba solo. Él estaba, hermanos, afligido, angustiado. Y en su angustia huyó, hermanos, a la ciudad de Gat. Pero cuando llega a esa ciudad vemos que los siervos del rey Abimelech lo reconocen. Y además, hermanos, en esa ciudad de Gat había nacido el gigante Goliat, al cual venció David. Imagínese usted el temor y la angustia de David. Estar, hermanos, en manos de sus enemigos, estar huyendo del rey Saúl y de su ejército. Pero en esos momentos de angustia, en esos momentos de temor, clamó a nuestro Dios, y Dios en su gracia infinita lo libró de sus temores y de sus angustias. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Dios libra a David de sus temores, Dios le da a David una tranquilidad para manejar el asunto. Él, hermanos, ya con esa tranquilidad que le da el Señor, actúa como un demente ante el rey Abimelech. Aquel rey lo desecha y de esta manera Dios libra a su siervo. Bendito sea nuestro Dios. Si Dios no hubiera quitado el miedo a David, en ese momento tan crítico que se encontraba en medio, hermanos, de dos enemigos, el rey Saúl y su ejército, en manos también de el rey Abimelech y de sus siervos, si Dios no hubiera quitado el temor a David, él mismo se hubiera entregado en manos de sus enemigos. Pero Dios lo libró de sus miedos, y ya con una mente clara, con una tranquilidad, David actuó como lo hizo, y de esta manera Dios lo libró de sus enemigos. Bendito sea nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos miedo a algo, lo primero que se nos quita es la paz, la felicidad. Y ese miedo que nosotros llegamos a tener nos hace cometer errores y no nos permite avanzar. Entonces, cuando nosotros tengamos miedo, algún temor por algo, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a nuestro Dios que nos libre de nuestros temores. ¿Que nos libre de qué, hermanos? De nuestros temores. Cuando estemos libres de nuestros temores, entonces tendremos la tranquilidad, la mente clara, y sobre todo debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Los grandes hombres de Dios, como Daniel, que, hermanos, estaba en el imperio del rey Darío, la Escritura dice que Daniel era el principal de los gobernadores. Por esta causa sus enemigos tuvieron envidia de él y le hicieron firmar al rey Darío un edicto en el cual durante el espacio de 30 días nadie debería de pedir petición alguna a algún hombre o a algún dios. Solamente tenían que pedirle a ese rey Darío. Cuando Daniel supo de este edicto, él siguió orando.
Hermanos, como hombre, quizás al saber ese edicto de que el que no obedeciera ese edicto iba a ser echado al pozo de los leones, quizás Daniel tuvo temor, pero él siguió orando. Bendito sea nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, en estos tiempos debemos darle gracias a nuestro Dios que tenemos libertad para orar a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Daniel no tenía esa libertad para orar a Dios. Sin embargo, él oró a Dios y Dios le libró de sus miedos. Por esta causa, Dios permitió que Daniel fuera echado al pozo de los leones. Pero yo me imagino que Daniel iba con una tranquilidad, porque él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y cuando fue echado al pozo de los leones, Dios lo libró. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, estos grandes hombres de Dios fueron libres de sus miedos. Y aunque Dios permitió que pasaran momentos tan difíciles, ellos tenían tranquilidad porque sabían que Dios estaba con ellos. Vemos también en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 3, a esos 3 jóvenes hebreos que, hermanos, ¿verdad? El mismo rey Nabucodonosor levantó una estatua y había dado la orden que todo ser viviente adorara esa estatua al toque de los instrumentos músicos. Y los únicos que no adoraron esa estatua fue Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros vemos esa historia tan hermosa. Ellos fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. Hermanos, imagínense usted estos 3 jóvenes frente a un rey muy poderoso y ante todo el imperio reunido. ¿Cómo se sentirían ellos? Pero dice la Escritura que ellos estaban libres de todo miedo, de todo temor. Y cuando el rey les pregunta, ellos le dijeron: no tenemos temor de ti, oh rey Nabucodonosor, porque al Dios que nosotros honramos nos puede librar de tu mano y de ese horno de fuego. Y si Dios no nos librara, de todos modos no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que tú has levantado. Y vemos, hermanos, con qué tranquilidad estos hombres de Dios responden a ese rey, pero porque Dios los había librado ¿de qué? De sus miedos. Bendito sea nuestro Dios. Dios permite que sean echados a aquel horno de fuego 7 veces más encendido de lo acostumbraron. Pero de ahí Dios los libra. Bendito sea nuestro Dios. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de nuestro Dios es que nosotros, como sus hijos, vivamos sin miedo, sin temores. Por esta causa nuestro Dios le dijo a Josué, en el libro de Josué capítulo 1 y versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Qué maravillosa promesa nuestro Dios nos da. Hermanos, nuestro Dios nos da esta promesa hermosa.
que Él será con nosotros donde quiera que fuéremos. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos caminar sin temores. Cierto, hermanos, es que hay muchas cosas que nos causan temor y angustia. Y más en estos días que estamos viviendo por causa de la pandemia que azota a nuestro país y a nivel mundial. Y de todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Pero recordemos que el temor o el miedo nos quita la paz, nos quita la felicidad, nos hace cometer muchos errores y no nos permite avanzar. Si nosotros, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo con temores, con miedo, por todo lo que está pasando en nuestros días, ¿qué tenemos que hacer? Clamar como David. Pedirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón que nos libre de nuestros temores, que nos libre de nuestras angustias. Dice la Escritura, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Alabado sea nuestro Dios. Este pobre clamó a Jehová y el Señor lo oyó y librólo de todas sus angustias. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros vivimos con miedos, con temores, no tenemos paz, no tenemos felicidad, no podemos seguir adelante. Cierto, en estos días sentimos dolor. Algunos siervos de Dios, algunos hermanos han partido con el Señor. Cierto, causa dolor porque somos humanos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de nuestro Dios que para los que hemos creído en Cristo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea nuestro Dios. Los siervos de Dios y hermanos que han partido con el Señor y que han sido fieles al Señor están mucho mejor. Han terminado su carrera. El Señor Jesucristo está con ellos, o ellos están con el Señor. Hermanos, pero mientras nosotros estemos todavía viviendo en este mundo, el Espíritu Santo nos dice hoy a cada uno de nosotros que vivamos sin temor. Dice la palabra de nuestro Dios: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Alabado sea nuestro Dios. Si nosotros tenemos temores, miedos, doblemos nuestras rodillas y pidámosle a nuestro Dios que nos libre de todos nuestros miedos, de todas nuestras angustias. Clamemos con todo el corazón. En este mismo salmo dice: clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Clamemos a nuestro Dios por nosotros mismos. Clamemos por nuestras familias. Clamemos a nuestro Dios por la iglesia, por los que están enfermos, por los que están pasando aflicciones. Pidamos a nuestro Dios. Y yo sé que en medio de esa adversidad que estamos pasando,
nuestro Dios nos va a dar paz. El Señor nos va a dar tranquilidad. El Señor va a alumbrar nuestro entendimiento para que hagamos su santa y bendita voluntad. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si usted está pasando por momentos difíciles y el miedo, la angustia se está apoderando de usted, tenemos un recurso poderoso que es la oración. Doblemos nuestras rodillas. Usted que está viendo este video, ahí con su familia, doble sus rodillas. Vamos a doblar nuestras rodillas y pedirle a nuestro Dios que nos libre de todas nuestras angustias, que nos libre de todos nuestros temores, que en medio de la adversidad tengamos la plena confianza que no estamos solos. Jesucristo, mi Señor, está con nosotros. Amada iglesia de nuestro Dios, mi deseo de todo corazón es que la bendita paz y la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones. Que mi Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor.